Bien, vamos a iniciar entonces. Ahora vamos a revisar una aplicación del movimiento circular. El movimiento circular tiene varias aplicaciones. La última vez nosotros trabajábamos sobre el tema de la rapidez a la que nos movemos en la corteza terrestre. Descubrimos que nuestra rapidez es extremadamente grande, sobre todo los que vivimos cerca de la mitad del planeta. Vamos a ver una aplicación más en el tema de la mecánica. Le vamos a llamar sistemas de transmisión mecánica. ¿Qué es un sistema de transmisión mecánico? Es aquel sistema que transmite el movimiento entre diferentes componentes a través de fajas, poleas, ruedas dentadas o piñonería, etc. Un mismo sistema, un mismo equipo, un mismo motor puede mover diferentes componentes. De hecho, así ocurre. Vamos a poner algunos casos para que ustedes se los imaginen. Por ejemplo, estamos hablando acá del tema de la caja de los vehículos, la caja de velocidades. Para los sistemas estándares, más o menos esa es una parte de una caja que usted observará tiene varios piñones y los piñones están en contacto con otros. La transmisión se hace a través de ese contacto entre cada una de las ruedas dentadas. Una rueda que gira le transmite el movimiento a la otra que gira. Su funcionamiento pues es estrictamente de mecánica automotriz. Lo que nos interesa es que aquí hay un eje con varias ruedas dentadas y otro eje con varias ruedas dentadas, mientras que aquí aparecen digamos una transmisión entre una polea y la otra. Aquí hay una parte más interesante, dos ruedas dentadas que se mueven por medio de una cadena. Una de ellas es la que está provocando el movimiento de la otra. En el caso de una bicicleta, pues nosotros giramos, digamos, los pedales y eso hace que esa fuerza, esa potencia que se genera sobre la polea grande se transmite a la polea pequeña. Hay sistemas más complejos que se mueven con juegos de fajas que unen varias poleas. Por ejemplo, acá hay un sistema, una parte de un sistema en el que hay una faja como usted puede ver es una faja dentada, hay fajas lisas y hay fajas dentadas. Las fajas dentadas se utilizan cuando la polea que se va a mover tiene también dientes y las fajas lisas se utilizan cuando las poleas son relativamente lisas. Por aquí tenemos un par de poleas lisas que se mueven también a través de una faja lisa. Una de ellas mueve a la otra. Seguramente un motor está acoplado a una de esas dos poleas. Por aquí tenemos otro caso donde hay dos ruedas dentadas que giran. Una de ellas es la que gira y transmite el movimiento a la otra. Así que nosotros vamos a revisar tres casos. Vamos a analizar el caso de la transmisión que se da por medio de ejes que están empotrados en las poleas. Vamos a revisar luego el tema de la transmisión a través de fajas. Y por último vamos a revisar la transmisión cuando hay contacto, como el último caso que veíamos. Veamos el primer caso. Vamos a suponer que hay un eje en el que se encuentra una polea o varias poleas, por lo que el hecho de que las poleas estén adaptadas o acopladas al eje produce que todas las poleas giren a la misma rapidez angular, porque el eje es quien las está moviendo.
En ese caso vamos a asegurar que si la primera polea gira en sentido, digamos, antihorario, como lo hemos dibujado ahí, la polea siguiente va a girar en la misma dirección. Y la siguiente también en la misma dirección. No será posible, si están unidas por medio de un eje, que gire una en un sentido y otra en sentido contrario. Por lo tanto, vamos a confirmar que cuando dos o más poleas están unidos por medio de un eje, lo que se va a compartir es la rapidez angular de las poleas. Todas las poleas se van a mover a la misma rapidez angular y exactamente igual a la misma rapidez angular del eje. Así que eso vamos a hacer. Cuando haya un eje, simplemente vamos a copiar la rapidez angular conocida con respecto a las desconocidas. Veamos el segundo caso. Vamos a suponer ahora que hay una transmisión por medio de faja. Hay dos poleas, por ejemplo, que están unidas por medio de una faja. Una de ellas transmite el movimiento a la otra. En el caso del vehículo, usted puede ver los vehículos en su mayoría. Está el motor principal, la polea del motor principal tiene una faja que transmite el movimiento al resto de partes del vehículo, a las partes mecánicas, incluso a las partes como la caja de transmisión, cuando se trata de vehículos automáticos, el mismo aire acondicionado, etc. En este caso, como es la faja la que está moviendo, una polea mueve la faja y la faja va a mover a la otra polea. Por ejemplo, si la polea está girando en el sentido horario como aparece allí, significa que la faja se está moviendo en esta dirección. Miren, la faja se mueve en esa dirección. Como conclusión, la otra polea va a girar también en la misma dirección. Lo importante acá es considerar el hecho de que esa faja está tan tensa y tiene un coeficiente de fricción tan bueno con la polea que es imposible que esa faja deslice con respecto a las poleas. Es decir, que si usted calcula la rapidez lineal de un punto en el extremo de cada polea, tendrá que ser la misma transmisión o la misma velocidad de la faja. Este es un tema muy importante porque las máquinas síncronas, es decir, las máquinas en las que todas sus componentes se mueven armónicamente como producto del diseño mismo de la máquina, esa sincronía puede romperse cuando una faja desliza con respecto a una polea. Eso ocurre con la faja del tiempo de los vehículos, por ejemplo, que hay que hacer ajustes porque se movió la faja, pero las poleas no se movieron. En ese caso, entonces, la faja tiene una velocidad que va a ser la misma que tiene cada punto del extremo de la polea. Es decir, que la velocidad de la polea 1 en su extremo va a ser igual a la velocidad lineal o a la rapidez lineal de la polea número 2. Así que mire, cuando se trata de fajas van a compartir la velocidad. Y por último, cuando hay contacto. Es muy probable que en la mayoría de los casos el contacto se dé con poleas dentadas. Nosotros aquí no vamos a estudiar las poleas dentadas, le vamos a dejar el trabajo a la materia de dinámica, donde usted va a profundizar un poco más sobre eso. La transmisión por contacto se da de manera que si una polea o una rueda gira en sentido horario, por ejemplo, en el punto de contacto hay una velocidad que es común a las dos poleas. Por lo tanto, lo que van a compartir es la rapidez lineal en el extremo de las poleas. Importante acá es que a pesar de que tienen el mismo concepto de la transmisión por fajas, en el caso del movimiento de poleas por fajas, ambas poleas se mueven en la misma dirección. Si es horario, ambas en sentido horario.
Si es antihorario, pues ambas en sentido antihorario. Pero en los casos de la transmisión por contacto se puede observar que una gira en un sentido y la otra por el mismo contacto girará en sentido contrario. Veamos un caso y un único caso. Vamos a suponer este sistema de transmisión. Queremos saber cuál es la rapidez angular de cada una de las poleas o ruedas y las revoluciones por minuto que tienen cada una de ellas. Este es un sistema más o menos que acabamos de dibujar. Es un motor que gira a 120 revoluciones por minuto, adaptado a una polea R1 que podría decirse que es la polea del motor. Esa polea R1 está unida a la polea R2 por medio de una faja. La rueda R2 aparentemente es más grande. Luego la rueda R2 está unida a la rueda R3 a través de un eje central. Por lo tanto, vamos a aplicar el concepto que acabamos de mencionar. Por último, la polea 3 y la polea 4 están en contacto produciendo movimiento en la rueda 3 a la rueda 4. Vamos a suponer que esa rueda gira en sentido horario como normalmente ocurre con el motor, 120 revoluciones por minuto en sentido horario. Vamos a suponer también que hay una relación de radio. Yo le puedo dar la relación de radios o le puedo dar un radio en particular. Por ejemplo, la relación de radios acá es que R2 es 3 medios de R1 e igual a 2 tercios de R3 e igual a 2R4 igual a 12 centímetros. Así que de ahí voy a despejar cada uno de los radios. Yo podría hacerlos aparte. Si el radio 1 vale tanto, el 2 vale tanto, el 3 vale tanto y el 4 vale tanto. Esto lo hago con el propósito nada más de analizar también relaciones entre radios. De acuerdo a esto, podemos asegurar que el radio 2 es 12 centímetros. Miren, radio 2, 12 centímetros. El radio 1 dice 3 medios del radio 1 es igual a 12 centímetros. Entonces, si yo quiero despejar R1, el 2 que está dividiendo con R1 lo paso a multiplicar con el 12, son 24. Y el 3 que está multiplicando con R1 lo paso a dividir. 24 entre 3 es 8 centímetros. Así que el radio 1 vale 8 centímetros. El radio 2, veamos el siguiente. El radio 3. 2 tercios del radio 3 es igual a 12 centímetros. Entonces, como es 2 tercios de R3, ese 3 que está dividiendo, lo paso a multiplicar por 12, dando 36. Y el 2 que está multiplicando lo paso a dividir. 36 entre 2 son 18 centímetros. El radio 3 es 18 centímetros. Y por último, 2R4 también es 12 centímetros. El 2 lo paso a dividir, son 24 centímetros. En conclusión, la rueda más grande es la rueda 3. Tiene 18 centímetros de radio. Luego le sigue la rueda 2, que tiene 12 centímetros. Luego la rueda 1, que tiene 8 centímetros. Y la rueda 4, que tiene 6 centímetros. Vamos a comenzar. Comencemos con las revoluciones del motor. Vamos a decir que como el motor está acoplado a la polea 1, la rapidez angular de la polea 1, por estar unidas con el motor por un eje, tienen que tener la misma rapidez angular. W del motor es igual a W de la polea. Y en este caso son 120 revoluciones por minuto. Vamos a aplicar el factor de conversión. 120 revoluciones por minuto o sobre minuto y 2 pi radianes equivalen a una revolución, eso ya lo hicimos antes,
y un minuto tiene 60 segundos. Como ven ustedes, las revoluciones de arriba se van a eliminar con las revoluciones de abajo, los minutos de arriba con los minutos de abajo, y justamente nos van a quedar radianes arriba, segundos abajo. Eso da 4 pi radianes por segundo. Mire la lógica que debemos seguir. Sabemos que una vuelta completa tiene 2 pi radianes. Aquí si la rapidez es 4 pi radianes por segundo, significa que esa polea da 2 vueltas en un segundo. No sé si eso es rápido o es despacio. Yo creo que para un motor es despacio. O sea que da 2 vueltas cada segundo. Eso significa esa rapidez angular. Muy bien, veamos ahora con la siguiente polea, la polea 2. La polea 2 está unida con la polea 1 por medio de una faja. Entonces la polea 1 y 2 están unidas por una faja y dijimos hace un rato que cuando es una faja la que las une, lo que comparten es la velocidad lineal. Y como B1 y B2 tenían su equivalente en la clase pasada, dijimos que W o B era W por R. La rapidez lineal era la rapidez angular multiplicada por el radio. Eso lo estuvimos haciendo, incluso con el ejercicio del planeta. Así que la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 sería velocidad 1 se puede calcular como vimos en la clase anterior en el movimiento circular W1 por radio 1 y la velocidad 2 como W2 por radio 2. Así que si intentamos despejar, tendríamos que despejar W2 porque W1 ya lo conocemos. Entonces ese R2 que está a la derecha lo pasamos a dividir. W1 R1 entre R2. Sustituimos datos. W1 es 4 pi radianes sobre segundos. El radio 1 era de 8 centímetros, acabamos de decir, aquí está abajo. Y abajo el radio 2 tiene un valor de 12 centímetros. Y ahí está. 4 pi por 8 entre 12. Habrá que simplificar. Si usted hace eso sin el pi, por supuesto, eso le va a dar 8 tercios de pi. Significa entonces que la rapidez angular de la polea 2 es 8 tercios de pi radianes sobre segundo. Ahí está más difícil decir cuántas vueltas da. Vamos a ver. Vamos a colocar otra vez el muñeco para irnos apoyando en él. Ahí tenemos un muñeco un poco más pequeño. El giro del motor. Y el giro que va a tener la polea 2, que ya dijimos que gira a una rapidez de 8 tercios pi radianes sobre segundos. Queremos ahora saber lo que pasa con la rueda 3. Vamos entonces a analizar la polea 3 y la polea 2. Note usted que al final está la rueda 4, que por estar en contacto tiene sentido contrario al radio de la polea 3. Entonces, del radio 2 al radio 3, usted puede observar que quienes unen esas poleas es un solo eje. Y el eje está girando con una rapidez y por lo tanto las poleas deben girar con esa rapidez. Entonces, entre la polea 2 y la polea 3 lo que hay es un eje. Dijimos hace un rato que cuando se trata de un eje, lo que hacemos es, a ver qué dijimos, comparten la rapidez angular W. Entonces, como yo ya conozco la rapidez angular de la polea 2 y quiero saber cuál es la rapidez de la polea 3, pues solo la copio porque ya la conozco. Como son iguales, entonces voy a decir que la rapidez angular de la rueda 3 también es 8 tercios de pi radianes por segundo, debido a que tanto la rueda 2 como la rueda 3 son movidas a través del mismo
eje. Imposible que una dé más vueltas que la otra. Seguimos entonces con la última polea. Vamos a analizar lo que ocurre entre la rueda 3 y la rueda 4, que ahora están en contacto. Si están en contacto, dijimos que lo que comparten es la velocidad lineal. La velocidad 3 es igual a la velocidad 4. Y como ya vimos, velocidad 3 y 4 son rapidez angular 3 por radio 3 y velocidad 4, rapidez angular 4 por radio 4. Supongo que conoce o que recuerda muy bien esa igualdad. Entonces, al despejar, en este caso W4, pasaría a R4 que estaban multiplicando, lo paso a dividir, miren. Sería W3R3 entre R4 y sustituyo 8 pi tercios, 18 centímetros y 6 centímetros. Eso nos da exactamente 8 pi radianes sobre segundo. De acuerdo a eso, como conclusión, la polea 1 está girando a 4 pi radianes por segundo. 4 pi es bastante, ¿verdad? 4 pi son 2 vueltas por segundo, mientras que la polea 3 apenas está provocando el giro de 8 tercios de pi radianes sobre segundos. Mire, debido a que está empotrada o está unida con la rueda 2 a través de un eje. Muy bien. Entonces, por último dijimos la polea 4 que nos dio 8 pi. Entonces analicemos. La primera polea tenía 4 pi radianes por segundo. La segunda 8 tercios de pi. Y la tercera también 8 tercios de pi. Y la cuarta 8 pi. Entonces, ¿cuál de todas se mueve más rápido? Puede ver usted que la rueda 4 está girando más rápido. Sin embargo, el efecto hubiese sido diferente si la rueda 4, que tiene un radio de 6 centímetros, versus la rueda 3, que tiene 18, si la rueda 4 hubiera sido más grande que la de 18, hubiéramos tenido lo contrario. La rueda 4 tendría menos rapidez angular. Con eso ya podemos calcular las RPM. Para el caso de la polea 4, que es la última que calculamos, son 8 pi radianes por segundo. Aplicamos el factor de conversión. Una revolución son 2 pi radianes. 60 segundos es un minuto. Multiplicarlo de arriba sin el pi, porque se va a eliminar el pi de arriba con el pi de abajo. 8 por 1, 8 por 6, 480 entre 2, 240 revoluciones por minuto. Esa es la rapidez de esa polea. O sea que esa polea está moviendo al doble de lo que se mueve el motor. Veamos la siguiente, la polea 3, 8 tercios de pi radianes sobre segundos por el factor de conversión. Una revolución tiene 2 pi radianes, 60 segundos, un minuto, eliminamos los pi. Si hacemos esa operación nos da 80, o sea que esas poleas se mueven más despacio. 80 revoluciones por minuto. La polea 2 y la polea 3 ya dijimos que tienen la misma rapidez. También son 80 revoluciones por minuto. Y la última, la polea 1, que eran 4 pi radianes por segundo y una revolución que equivale a 2 pi radianes, 60 segundos, un minuto. Y ya sabemos que nos iba a dar 120 porque es la misma del motor, 120 revoluciones por minuto. Y ahí está. Esos serían los sistemas de transmisión. Tienen gran aplicación en la industria. Todo aquel que va a trabajar en la industria, en la que hay máquinas industriales, ahí hay poleas. Y hay que analizarlas. Hay que analizar el efecto de cambiar una polea. ¿Qué va a pasar con la producción? ¿Qué va a pasar con esa línea de producción donde usted está alterando, por ejemplo, una polea? Algo va a pasar.
Muy bien, con esto ya dejamos la parte de cinemática. Hemos visto el movimiento rectilíneo, movimiento vertical, el movimiento parabólico, el movimiento circular. Vamos ahora a revisar en la siguiente parte, que son las leyes de la mecánica. Vamos a decir que la dinámica es la parte de la mecánica clásica, aquella parte que se encarga de estudiar siempre el movimiento, pero ahora le interesan las causas que lo están produciendo. No solo le interesa describir y contarnos que recorrió cierta distancia en cierto tiempo, tenía una velocidad. Ahora debemos responder por qué se mueve, cuál es la acción natural o artificial que está causando ese movimiento. Vamos a hablar entonces de las leyes de la mecánica. El padre de la mecánica es Isaac Newton. Y vamos a dividir este estudio en 3 partes. La primera parte será la primera ley de Newton. La primera ley de Newton también se conoce como ley de inercia y dice lo siguiente. Dice que todo cuerpo presenta su estado de reposo o movimiento natural y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, que todo aquel objeto que está en movimiento o que está en reposo va a continuar en movimiento o en reposo a menos que exista una acción externa a la cual vamos a llamar fuerza, que puede provocar el cambio en las condiciones de movimiento o de reposo. Por ejemplo, si un objeto está en reposo, si se comienza a acelerar es porque hay una fuerza que está actuando sobre él. O si un objeto se está moviendo y comienza a detenerse es porque hay una acción, hay una fuerza que lo está deteniendo. Esta ley, como dijimos, se conoce también como ley de inercia, debido a que la inercia no es más que la resistencia o oposición que presentan los cuerpos a que se modifique su estado natural de reposo o de movimiento. Es decir, los objetos naturalmente se están moviendo. La Tierra, por ejemplo, naturalmente se está moviendo. Gira y en 24 horas da una vuelta completa. Y gira alrededor del Sol y en un año aproximadamente ha completado la vuelta. Su movimiento siempre es el mismo. No es cierto que haya movimientos, digamos, diferentes que hacen que el día sea más corto. Eso no es posible. Por ejemplo, mira, allí va don Payasín, ¿cómo se llamaba el de los Simpsons? No me acuerdo cómo es, Frosty o algo así. Krusty. Iba en su patineta a 1000 por hora y se tropezó con una piedra. ¿Qué le pasó a Krusty? Siguió. ¿Por qué siguió? Bueno, porque él se estaba moviendo con una velocidad junto con la patineta. Pero al impactar, la patineta no tuvo más que detenerse. Pero el payasito, él no quería detenerse porque su masa le presentó una resistencia a detenerse junto a la patineta. Y lo que provocó es eso que nos observamos ahí. Hay otro caso ya un poco más, serio será, no sé. El mismo caso, alguien impacta contra unas piedras en una bicicleta, va a salir, él va a continuar con la misma rapidez, la bicicleta se va a detener. Otro caso ocurre, por ejemplo, en el autobús. Digamos que en la lámina de arriba está el autobús detenido y de repente el conductor, que es rápido y furioso, acelera bruscamente. ¿Qué ocurre con las personas que van de pie? Cuando aceleran se van para atrás. En realidad no es que se vayan para atrás, no van para ningún lado. Lo que ocurre es que las personas están en reposo en ese lugar y cuando el autobús que intenta moverse, las personas se van a resistir
a moverse con el autobús y por eso aparentemente se mueven hacia atrás, pero en realidad lo que está ocurriendo es que se van a quedar ahí mismo donde estaban, van a tender a quedarse ahí donde estaban. Lo mismo cuando el vehículo va en movimiento en la lámina de abajo, el tipo va y de repente hay una desaceleración o el autobús frena. ¿Qué pasa con el que va ahí? Se va hacia adelante. Pues el mismo caso de las piedras que hemos hablado en las dos láminas o en los dos dibujos anteriores. Esa es la ley de inercia, a nosotros nos pasa con alguna frecuencia. Cuando viene usted de San Salvador y viene a una velocidad relativamente alta y toma la curva del poliedro, la curva lo lleva hacia la derecha, pero usted tiende a moverse hacia la izquierda. El que va sentado en el asiento del autobús, por ejemplo, tiene que agarrarse porque él va a tender a moverse al lado contrario. ¿Por qué? Por la inercia, porque en realidad él quiere seguir recto, pero su masa se está oponiendo, su masa se está oponiendo a moverse con el autobús, a cruzar con el autobús el vehículo, y entonces tiende a moverse a la derecha. Muy bien, esta es la primera parte. Hay dos partes más que debemos revisar muy pronto antes de la siguiente vez que nos veamos. De esto va a depender bastante los resultados finales, ya que estas clases son básicas para lo que vamos a continuar. Así que por el momento sería esto.